Cuando en la discusión en La Habana pensábamos en la creación de esta Comisión de la Verdad, pues en el centro estaba un poco la premisa de que si esclarecemos lo sucedido a lo largo de este conflicto armado, si reconocemos a las víctimas y los actores que participaron en el conflicto y causaron daños, reconocen su propia responsabilidad, tendríamos el potencial, la oportunidad de evitar que se repitieran estas violencias y de generar condiciones de convivencia pacífica. De alguna manera la vida nos ha puesto en este lugar, en donde hoy, aunque si bien como la Comisión ha mostrado el pico más alto de victimización de líderes, fue en el 96, pues venimos en un crecimiento de nuevo un poco acelerado de esta victimización. Es decir, ese potencial de que esto acabara las violencias y que hoy estuviéramos en una audiencia de mirar hacia atrás, ¿no? Las atrocidades del pasado y no las del presente, no es en donde estamos. Estamos en una situación un poco incómoda para una Comisión de la Verdad, que no es ver el pasado de las atrocidades, sino el presente, y tratar de escudriñar lecciones aprendidas de esa violencia del pasado para prevenir las que se están dando hoy. Yo quisiera tratar de poner sobre la mesa 3 posibles explicaciones, tratando de contrastar entre los elementos territoriales y un poco la nacional. El primero, y ya varios han mencionado elementos relacionados, es que yo creo que hoy tenemos que poner en cuestión la manera en la cual se ha implementado el PENIS, el Plan de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito, porque la manera en la cual se concibió, que era una aproximación holística de desarrollo rural, en donde justamente lo que llegaba al territorio no eran, digamos, recursos, cheques concretos para cada población, que es evidente, yo creo que hay que decirlo, generó un incentivo perverso al crecimiento de cultivos de uso ilícito en distintos lugares del país, pero por supuesto en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca. Era en cambio una aproximación de llegar con bienes y servicios del Estado. Y ahí, Marta, ¿de qué Estado estamos hablando? Del Estado que quedó plasmado en el Plan de Acción de Transformación Regional, que son vías terciarias, que es acceso a la justicia, que es posibilidad de tener educación rural, salud rural, allí donde esta no ha existido. En cambio, lo que llegan con dificultades, porque no llega además de manera ágil, son cheques concretos, no para comunidades, sino para cultivadores en concreto, generando unas diferencias entre cultivadores y comunidades y generando además un elemento gravísimo de posible resiembra por cuenta de que solo el 0.7% de esas comunidades que hicieron un proceso de erradicación de cultivos tiene hoy acceso a algún proyecto productivo. Entonces, por supuesto, no es sostenible si eso no se engrana dentro de una economía lícita, productiva, que les permita salir adelante, con un agravante, y es que en esos compromisos que quedan plasmados en los planes de acción de transformación regional de los PEDETs, si uno mira lo corrido de todo el año, el primer año de gobierno Duque, se invirtió solo el 1.2% de lo que hemos debido invertir para poder poner en marcha al año los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y como bien decía Iván, pues la situación de tierras es igual de críticas. Si queremos poder sacar adelante el compromiso del acuerdo de acceso a tierras a campesinos que no la han tenido de manera insuficiente, pues el año pasado, a pesar de las diferencias en los datos del gobierno, en la cifra del consejero para la estabilización y consolidación, el dato es que más o menos estamos haciendo el 8% de acceso a tierras y formalización a tierras de lo que deberíamos estar haciendo al año. Ahí hay un elemento, y paso rápido a los otros 2 que podemos profundizar luego. Yo creo que en La Habana siempre dijimos que uno no hacía la reforma al sector seguridad en la mesa con quien había sido su enemigo histórico, pero esa reforma al sector seguridad está pendiente en términos de cómo diseñamos una política de seguridad territorial para cuidar el campo y no simplemente una política de lucha contra un enemigo en donde yo ataco, repliego, y no la capacidad de ser Estado en el territorio en el sentido de prestar seguridad territorial. Eso implica discusiones de roles y misiones, implica discusiones de el tipo de armamento, uso de la fuerza. Y se ata con el tercer componente, y es que yo sí creo que tenemos pendiente la reforma a la justicia, no en el sentido macro de la justicia de las élites, sino en el sentido micro de acceder a la justicia ordinaria. En el 2011, justamente como parte de las discusiones post-desmovilización de las AUC, tuve la oportunidad de venir a este departamento desde las investigaciones que estábamos haciendo desde la Alta Asesoría de Seguridad Nacional. Y en ese momento documentábamos que para luchar contra los grupos de crimen organizado que habían surgido después de la desmovilización, había un juez especializado para toda la región del sur de Córdoba y del Bajo Cauca.
Hice esa misma investigación para esta participación y seguimos con un solo juez especializado para poder hacer frente a la criminalidad que significan la lucha entre el Clan del Golfo, caparrapos, disidencias, con un elemento gravísimo, y es que tenemos 76% de municipios sin investigación técnica de policía judicial. Por eso no es extraño que digan en el testimonio con mucha tristeza que se demoraron, ¿no?, 2 semanas en tomarle un testimonio, cuando ya evidentemente evidencias para hacer frente a esta criminalidad no están. Entonces pongo sobre la mesa esos 3 elementos que han existido en el pasado y que están hoy sobre la mesa, impidiéndonos evitar que estas violencias se repitan. Yo creo que existe una relación directa entre la falta de voluntad y de capacidad del gobierno para implementar el acuerdo de paz en el territorio y el resurgimiento de nuevas violencias. Si uno mira la agenda del Acuerdo de La Habana, en gran medida los 5 puntos de la agenda estaban y están pensados en una lógica de no repetición, que la manera de evitar el resurgimiento de nuevas violencias era justamente a través de su implementación. De hecho, yo creo que una de las mejores conclusiones de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas fue que, a pesar de que dieron 12 visiones muy distintas sobre el origen del conflicto, todos los informes coinciden en que esos 5 elementos, la brecha entre el campo y la ciudad, la ausencia de mecanismos de participación política y ciudadanos, no, la ausencia de unas garantías de seguridad territorial, no romper el vínculo entre política y armas, no romper el vínculo entre narcotráfico e intereses políticos, ha estado en el centro. Y en ese sentido, insisto, la incapacidad y la falta de voluntad para implementar el acuerdo en el territorio yo creo que está directamente correlacionado, y doy un par de elementos. El primero es que si se trata de cerrar esa brecha entre el campo y la ciudad, y uno mira la tasa del índice de pobreza multidimensional, que en el país es de 17%, pero en estos municipios PEDET del sur de Córdoba y del Bajo Cauca es del 40%, ¿no? Y digamos, vemos el 17% como un gran triunfo histórico de los últimos 25 años, pero se nos olvida que estos municipios siguen en 40% de índice de pobreza multidimensional, pues tendríamos que estar haciendo mucho más en torno a volcarnos sobre esos territorios. Y lo que uno ve, por ejemplo, para el presupuesto planteado para 2020 es solo el 6% de los 9.8 billones que el gobierno presenta como el trazador presupuestal de paz, solo el 6% irían para este tipo de municipios, en los que querríamos supuestamente hacer pues un énfasis especial para reducir esa brecha entre el campo y la ciudad. O el tema de participación política, la lógica de la creación de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz era, digamos, sobre representar de manera transitoria esos territorios más afectados por la guerra, donde hay poquísima población en muchos escenarios y por eso, digamos, son poco relevantes en términos electorales, de que a un político le interesa menos, digamos, captar esa votación, y entonces sobre representar esos territorios para que en la discusión presupuestal sus necesidades pesaran más. La ausencia de haber tramitado con éxito esa reforma, por supuesto, incide en que esos territorios no se vean más reflejados, por ejemplo, en esta discusión presupuestal. O el hecho de que no nos tomáramos en serio una reincorporación que debía involucrar de manera muy rápida a los excombatientes de FARC en la implementación misma y en la transformación del territorio, que a hoy, sumadas las estrategias institucionales y cooperación internacional, tengamos a más del 80% de los excombatientes en un proyecto productivo, pues por supuesto que es el caldo de cultivo perfecto para que estas distintas estructuras de crimen organizado pues puedan captar mano de obra calificada, con un agravante, y es que repetimos en gran medida, y el video tristísimo de Iván Márquez lo refleja, que no fue haber no tenido una estrategia de reincorporación para mandos medios. Entonces, para concluir, creo que hay una correlación entre incapacidad y falta de voluntad en la implementación del acuerdo de paz en el territorio y el resurgimiento de nuevas violencias. Quienes han insistido en la importancia de construir un consenso en torno a la importancia de implementar el acuerdo. Pero lo obvio es que si nosotros, y como bien varios han dicho, Trejos, otros, insistimos en que es el acuerdo y es exactamente lo que firmamos y punto, pues tenemos un poquito más de la mitad del país que votó por el no y que hoy no está aquí representado,
que va a insistir que eso no es lo que ellos quieren. Entonces, así como era difícil construir un acuerdo con las FARC en una mesa de negociación, así también es con esos sectores que podemos decir no eran tantos, hubo abstención, votaron emberracados, lo que sea, pero ahí están. Y son esas personas con las que nos toca hablar. Y montarlos implica, por ejemplo, reconocer una narrativa de que si no hacemos frente a estos problemas, ni siquiera en lógica solo de líderes sociales, que es gravísimo, sino en términos de la seguridad territorial de estos lugares donde el homicidio en general está creciendo, no solo en particular el de líderes sociales, pues esto se nos desmadra. Es una primera invitación a que tomarnos en serio construir el consenso no es imponerles el acuerdo de paz que nos gusta a todos, es estar dispuesto a escuchar también sus visiones de cuál es la mejor manera de encontrarnos. Dicho eso, yo propondría 4 elementos por los que yo personalmente me comprometo a trabajar y me uno a las voces que insisten en que esto no debe ser solo desde Bogotá, sino desde los territorios, que tenemos una oportunidad histórica el próximo 27 de octubre, porque si no elegimos a gente comprometida con sacar adelante este tipo de narrativas y de políticas a nivel territorial, difícilmente lo vamos a lograr. El primero es un compromiso por dar la batalla en el presupuesto. Si no invertimos lo que necesitan estos territorios, podemos seguir dando todas las discusiones sobre modelo de Estado, etcétera, pero si allí no hay capacidad de construcción de vías terciarias para sacar productos de manera competitiva y sigue siendo mejor venderle la hoja de coca al narco que llega directo a comprármela y por adelantado, no va a haber ningún proyecto productivo que funcione. Entonces, focalizar recursos en esos territorios es fundamental y yo creo que ahí tenemos que ampliar el consenso a representantes y senadores también de partidos independientes a quienes tenemos que exigirles que concentremos recursos del presupuesto en esos territorios. Lo segundo es que lo hemos dicho de distintas maneras, pero quizás vale la pena recordar que el acuerdo de paz en el punto de solución al problema de las drogas tenía una lógica de concentrar los esfuerzos en el eslabón más duro de la cadena. Y lo que nos ha pasado en este año es insistir en ser fuertes frente al consumo y ser fuertes frente a los cultivos. Y hemos perdido el eslabón fuerte de la cadena, que era luchar contra el crimen organizado en lógica de lucha contra el lavado de activos, fortalecimiento de la capacidad técnica de investigación judicial. La directora del Instituto de Medicina Legal nos decía la semana pasada que el 90% del país no tiene capacidad forense. No tiene. Un Estado que no tiene capacidad forense para investigar, pues por supuesto que no va a ser efectivo en lucha contra el crimen organizado. Si no ponemos ahí los recursos, no vamos a desmantelar ni las disidencias de FARC, ni las organizaciones de crimen organizado, sea Clan del Golfo, sea Caparrapos, etcétera. Lo tercero es que yo creo que no nos estamos tomando en serio suficiente lo que significa la amenaza de la decisión de Iván Márquez y compañía de dejar el proceso de paz y que si no nos concentramos en robustecer el programa de reincorporación, la posibilidad de que ya no podamos decir que sean el 90% quienes estén cumpliendo, sino que esa cifra empiece a bajar, es una amenaza real. Y no puede ser posible que la agencia de reincorporación sufra una reducción de su presupuesto del 9% y que no esté además buscando recursos adicionales para llegarle más rápido a esa población de 12,000 excombatientes que sí están cumpliendo. Y lo último es que yo sí creo que estos escenarios tienen que ser escenarios de reconocimiento de responsabilidad de todos los sectores, de FARC por los delitos cometidos en el marco del conflicto armado y por supuesto del Estado que no está hoy aquí presente a través del gobierno para reconocer su propia responsabilidad, porque la única manera de reconciliarnos, de construir un proceso de convivencia pacífica es que reconozcamos los daños causados a las víctimas en este conflicto armado.